¿Puedes hacer el chac? Sí, venga. Chuck. Perfecto. Bueno, eso hay una teoría. Después te la cuento, la teoría de la claqueta. ¿Así cuál es? Hay dos teorías. Vale. Una que tienes que dar solo así, con la claqueta, o hacer así y abrir. ¿Por qué? Porque tú cuando sincronizabas en Moviola, sabías cuando hacías así y así, había un problema, te ibas hacia adelante y atrás y a veces no te hacías un lío hacia adelante y hacia atrás. Entonces, si dabas un chuck, sabías en el momento en que se pegaba a la claqueta. Estas son discusiones como lo del eje en pleno rodaje. O sea, pero eso lo he vivido yo porque yo era de la época de la claqueta en cine. En cine de 35 y todo eso. Sí, en cine. En cine. Ahora se sigue llamando cine, pero se rueda en... Sí, pero es otro formato. Es otro formato. Yo sigue haciendo cine, o sea, pero... Yo estuve de figurante en The Crown, en una serie. Ay, qué bueno. Muy, muy importante. Y hacían la claqueta al revés. Pero eso porque era al final. Vale. Claro, claqueta final. Entonces la das al revés para que se marque... Claro, es que era muy complejo antes en Moviola. Tú tenías que sincronizar la imagen con el sonido. Y en una Moviola solo hay una bobina de imagen y dos de sonido. ¿Por qué? Porque el sonido directo va en dos bobinas, porque a veces se solapa. Entonces era muy complejo. Era un sistema muy, muy complejo. Bueno, más que complejo, muy artesanal. Vale. Y cometer un error... un error determinado podía suponer tener que rehacer muchísimo trabajo. Ese era el problema. Ahora ya no. ¿Puedes apagar aquella luz? Sí. Vale, perfecto. Queda mejor, porque se veía Sí, como un sí, fogonazo. no lo tengo ahí a contraluz. Vale, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues perfecto, ya perfecto. Bueno, te iba a preguntar una cosa, cómo me conociste, ya me la has contado, ya está claro para mí. Entonces, yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, y es, ¿por qué haces cine? Pues hago cine porque me gusta mucho, es una de las grandes pasiones de mi vida. Yo lo definiría como el cine es una de las peores drogas que hay. Entonces, mientes, haces cualquier cosa con tal de hacer una película. Yo vencí mi timidez haciendo películas, haciendo cortos, y el cine es impresionante, es como un pequeño... O sea, tú cuando eres niño, pues no sé, existía el Mecano o estas cosas para montar, ¿no? Aquí el cine es igual, es como un juguete enorme, ¿no? Que te permite la posibilidad de hacer muchas cosas. Y entonces es como eres un pequeño dios, y eso me gusta del cine. Y es una droga, una vez que la pruebas, es que no la dejas, es imposible. ¿Y lo malo de hacer cine qué es? Hombre, tiene muchísimas cosas malas al hacer cine, muchísimas. Te llevas muchísimos sinsabores, pero a la vez las cosas buenas son tan buenas, aunque sean pocas, que te merece la pena seguir haciendo cine. Es algo impresionante, la verdad. Yo por todo lo que has hecho, eres muy outsider, muy fuera de la ley. Entonces, uno tiene vocación de fuera de la ley, outsider, de punky, de hacer cine conmigo mismo sin tener que recurrir a ayuda ni nada, ¿por vocación o por necesidad? Hay las dos cosas. Es decir, yo tengo una trayectoria previa, digamos, que hice cortometrajes y también era un outsider, como dices tú, y yo fui ahí, es que lo fui, o sea, es así, y hice muchas cosas por ahí fuera. Después me metí en la industria y es donde, digamos, sí, tuve un aprendizaje brutal, porque además trabajé en una productora muy importante de la época, ahora desaparecida, en la cual me pasé tropecientos años haciendo de todo, con lo cual te da un manejo impresionante. Yo creo que también hay un punto, no lo sé, que reflexionas sobre tu vida y a lo mejor uno es así. Es decir, uno quiere ser de esta manera. Es que a lo mejor uno es así. Es verdad, ¿no? Entonces, lo que sí es verdad es que yo ahora puedo hacer cosas que hace 15 años no se podían hacer, técnicamente. Es decir, ahora puedes hacer una película. Yo he hecho una película de ficción sin equipo, con el hecho de cámara, de sonido, he dirigido actores y la he montado en mi casa. Y se puede hacer y con calidad, porque se ha visto en pantalla enorme y la he visto perfectamente y se ve perfectamente. Es decir, ahora te permite, puedes ser un tipo marginal o independiente cuando hace años eso era impensable. Ahora, tecnológicamente se puede hacer. Otra cosa,
pero después está el tema que siempre es el embudo de dónde se ven tus proyectos o tus películas o documentales. Ese es el problema que hay. O sea, ahora se pueden hacer muchas cosas, porque técnicamente se puede hacer, hasta se puede hacer una película con un móvil, pero el problema es dónde se vende. ¿Estoy hablando alto? No, tú perfecto. Tú sigue hablando. Vale, tú, vale. si me ves a mí haciendo cosas, vale. forman parte de mi inseguridad técnica. Vale. Que siempre pienso que algo va a salir. No, ya, vale. Porque me ha pasado alguna vez, pero bueno. Sí, no. Continúa. Vale. Pues, bueno, ya. Ahí. Vale. 7291, ¿tú cómo la llamas? 7291, 7291. Vale, pero también podría ser 7291. Sí, también. Ahora hablaremos de ella, pero primero Malasaña. Le has dedicado 3 películas. No, 5. 5. 5 documentales, sí. ¿Y qué pasa? ¿Por qué había que dedicarle tanto? Has hecho como una serie, ¿no? Es que en el fondo es una serie. Vale. Esto dentro de unos años. Vale. Bueno, de hecho, algún documental ha salido reflejado en algún libro de algún profesor de universidad. Porque en el fondo he hecho un retrato de un barrio, pero ese barrio puede ser el centro de una capital grande como Barcelona, Valencia, es decir, como el crecimiento de ese barrio de una gran ciudad. Mira, el documental surgió porque yo estuve durante muchos años intentando sacar adelante un proyecto de ficción, muchísimos años, con una buena producción, o sea, y ya la última vez ya era ya lo ideal, con buena productora, con actores de renombre, y dices, esto no puede ser, yo ya me veía rodando, o sea, es que era literal porque es que era ya, o sea, ya. Y de repente la película no se rueda y no se consigue suficiente financiación. Entonces era un proyecto que me pasé tantos años, tanto desgaste, que dije, yo no puedo estar esperando, porque la vida pasa, los años pasan. No, tranquilo. Porque la vida pasa y los años. Entonces dije, tengo que hacer algo, yo no puedo estar supeditado a que una productora convencional me produzca una película. Entonces, claro, dije, ¿yo qué hago? Yo hace unos años hice un programa para un canal temático, hice un programa yo solo, era un programa semidocumental y me recorrí toda España de 13 programas y lo hice yo todo. Bueno, la música hice yo todo. Pues dije, joder, pues hago un documental, ¿no? ¿Y sobre qué hago un documental? Claro, a coste cero, porque yo soy como casi a coste cero, ¿no? Entonces yo en mi juventud, en los 80 era muy malasañero, de un barrio. Malasaña es un barrio conocido por la movida en los años 80 y bueno. Y entonces dije, joder, pues puedo hacer un documental sobre Malasaña. Y entonces dije, pues hago. Y se llamaba me gusta Malasaña. ¿Y por qué gusta Malasaña? ¿No? Porque dices, gustaba cuando lo grabé, que fue en el 2016, gustaba en los 80, y porque entonces esa era mi pregunta. Pero a raíz de eso se quedó en el barrio que había un pirao que se hacía documentales de Malasaña. No, es que es así. Nadie sabía mi nombre, o sea, nadie me veía cara, pero sabían que había un tipo que había hecho un documental. Entonces, claro, entonces de repente te llega información. Que eso es la leche, o sea, cuando te llega, mira, esta historia, y era una cosa, entonces dije, joder, pues tengo que hacer un segundo documental. Claro, no, y entonces lo hice sobre los 80, hablaba sobre los, claro, además esa época lo viví yo, entonces hablaba sobre los pinchadiscos, los bares musicales, entonces, joder, y sobre todo entré en contacto con gente que conocía, que era mayor que yo, y que conocía de vista, porque claro, estaban en los bares pinchando, o de camareras y tal, y entonces entré en eso. Bueno, eso fue el segundo, dije, ya no hago más, porque ya no hago más y tal. Y entonces hice un tercero, que era una prueba en el fondo, también era una prueba para hacer una película de ficción. Vale. Ese es, digamos, de cara al público es el peor documental, pero para mí el que más me costó hacer. Porque era como si fuera un documental ficcionado, en cierto modo, iba con una sola cámara, y entonces yo tenía que mover la cámara para después cortar, porque no había tomas, o sea, les dejaba hablar. O sea, yo les decía unas mínimas indicaciones y las personas hablaban. Entonces eran 3 historias que se cruzaban durante la fiesta del 2 de mayo, que es una fiesta muy típica de Malasaña, y entonces, claro, hice el documental, y la verdad a mí me gustó, porque había tramos que estaban muy bien. Y yo entiendo que al espectador no le guste, porque es muy irregular. Y entonces dije, joder, si yo he hecho un documental de 3 historias en paralelo con gente desconocida, pues lo podría hacer con un guión, el proceso,
pues lo puedo hacer de ficción. Y entonces, años después, pues escribí un guión de 3 historias en paralelo y dije, y lo rodo yo solo. Esta locura que uno tiene de la inconsciencia que a veces uno se lanza para hacer algo, ¿no? Para buscar tus límites. Entonces rodé una película de ficción de 3 tramas y con 2 personajes, como mucho, en cada secuencia. Y así la hice. Vale, 7291. ¿Esto de qué nace? Porque esto es un cambio en tu forma de hacer cine. Aquí te has ido a otro lugar. Es más... Nace a partir de una rabia, de decir, esto alguien lo tiene que contar, lo voy a contar yo, porque esto nos ha contado. Aquí han pasado una serie de cosas, ha habido 2 comisiones, o ha habido una comisión. A mí me parece que no acabo de entender o no acabo de conectar con esta comisión. Veo que hay una comisión ciudadana, yo esto lo quiero filmar. ¿Cómo empieza todo este proceso? Porque aquí te vas un poco de malasaña. Sí. Es como una especie de desafío, ¿no? Hacia ti, a decir, ¿soy capaz de contar esta historia? Que es tan ajeno a lo que he hecho hasta ahora. Bueno, volvemos... He hecho 4 o 5 preguntas. Sí, pero volvemos a la historia de la droga. Vale. O sea, el cine es una droga. Vale. Para mí la ficción es, digamos, la droga dura y los documentales para mí eran metadona. Vale. ¿No? Es la metadona, lo que te permite que el cuerpo siga funcionando. Pero he descubierto el documental, cosa que yo... Joder, pues y lo he descubierto. Y sobre todo que me gusta del documental. Hay una parte social que me parece muy interesante. Porque tú cuando haces ficción, tú tienes unos personajes y a lo mejor no es tan directo con el espectador. O sea, es directo por las emociones, pero no por a lo mejor porque hables de un tema en concreto. Entonces, aunque ya hice un documental relativamente social y durante la pandemia, porque un cocinero de un restaurante de Malasaña empezó a dar comidas gratuitas a gente de Malasaña, bueno, de Malasaña, no de allí, y eso hizo que asociaciones se unieran y dieran de comer a gente que se quedó en la calle. Entonces me gustan los documentales por el punto ese social y hacer pensar a la gente. Entonces, aunque he venido, digamos, de advenedizo, pero me parece interesante, ¿no? el punto documental. Y cayó en mis manos de casualidad el libro de Alberto Reyero, el que fuera consejero de políticas sociales de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, y me quedé alucinado. O sea, yo lo recomiendo que se lo lea a la gente, porque es tan fuerte todo lo que te cuenta. Es que te está contando una historia desde el punto de vista de un político en acción, desde dentro, de un gobierno, de una comunidad autónoma. Entonces, claro, es muy alucinante. Se llama No moriréis con dignidad. No moriréis con dignidad, o algo así. Yo siempre me hago un lío, la verdad. Y yo digo el libro de Alberto Reyero y así no meto la pata. Porque si digo el título siempre digo uno distinto. Y entonces me pareció tan alucinante que dije, joder, hay que sacarlo adelante. Y es que me acuerdo perfectamente porque el domingo lo acabé de leer y dije, tengo que buscar la manera de contactar con este hombre. Conseguí un mail, o sea, yo no sé cómo, porque normalmente estas cosas a mí siempre me han costado mucho. O sea, tú cuando buscas a alguien, pues tardas, o buscas a un amigo común, lo típico, ¿no? Y lleva su tiempo, como es lógico. Pues esto fue, que le envié el mail el lunes y no sé si me contestó el lunes por la tarde o el martes por la mañana. Una cosa rapidísima, lo que nunca en la vida, ¿no? Y le dije, mira, yo soy un tipo desconocido que hace documentales. He leído tu libro y me parece que, como tú dices que tu historia la tenías que escribir, yo creo que hay que hacer un documental de esto. Y entonces el tipo, joder, pues claro, genial. Hostia. Entonces, claro, el tema es que yo, es decir, yo para mis trabajos, cuando he hecho series o tal, pues uno sigue, digamos, un proceso, que es un guión, producción, rodaje, postproducción, o sea, montaje, postproducción, ¿no? Yo mis proyectos estos voy por libre, o sea, no es un mejunje. No significa que sea cótico, no. El tema es que estos documentales, a lo largo de estos últimos años he conseguido tener una habilidad para poder montar, llevar una cámara, es decir, que no dependo de nadie. Claro, eso implica que no puedo hacer grabaciones muy, muy complejas, tienen que ser muy sencillas, con una cámara, yo llevo el sonido y tal, ¿no? Entonces, yo voy un poco sobre la marcha. Entonces, no tengo una idea clara, es decir, no tengo un guión y voy viendo sobre la marcha. Claro, yo grabé a Alberto Reyero, porque claro, es un hombre que es un protagonista fundamental de ese momento histórico en la Comunidad de Madrid, y le hago una entrevista extensísima.
Pero claro, no sabía cómo hacer el documental. O sea, yo digo, yo ya que lo tengo, lo grabo, tío. Porque es que estas cosas son así. Tú le grabas, o sea, cuentas con él y vas a quedar y no puede, tiene compromisos y dices, a este le pillo. Y además, yo no me había leído rápido el libro y la segunda vez más lento, pero no me dio tiempo. O sea, con lo cual no tenía un conocimiento tan extenso para preguntar a uno de los protagonistas de la historia. Pero bueno, dije, yo lo grabo, es que a este lo pillo, hay que pillarlo, ¿no? Y entonces lo pillé, lo grabé y tal. Y claro, después llega la gran duda, ¿no? De qué hago. Pero surge que en septiembre del 23 hay una comisión ciudadana organizada por asociaciones. Y estoy allí, estoy con aunque ellos graban con varias cámaras, yo llevo mi propia cámara y ellos me dejan sus imágenes, ¿no? Y digo, joder, ¿qué hago? Entonces llega en diciembre del 23 y digo, yo creo que voy a empezar a montar. Digo, monto con las imágenes de la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid y esta Comisión Ciudadana. ¿Por qué? Porque estoy tratando un tema muy, muy delicado, muy político. Es decir, como se ha polarizado últimamente la sociedad, los políticos, ya no te digo, están polarizados, vienen polarizados de casa, dije, yo tengo que hacer algo que sea lo más objetivo posible, porque yo hubiera hecho el documental ortodoxo, entrevistas a una familia, entrevistas a otra, entrevistas a Reyero, entrevistas a un periodista, pero claro, bueno, acusarme van a acusar igual de lo que sea, pero dije, no, yo tengo que ser mucho más objetivo. Y dije, coño, pues si yo meto, digamos, entrevistas, las declaraciones de la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, también las declaraciones de la Comisión Ciudadana, eso es muy objetivo, ¿no? Dije, pues lo voy a hacer así. Entonces, no soy, digamos, un talibán, es decir, no me aferro a un estilo, porque cada proyecto creo en documentales. En ficción sí que intento marcar mi estilo en la medida de lo posible, pero en los documentales me intento adaptar a lo que haya. Entonces dije, joder, yo aquí no tengo que hacer un alarde estilístico que se note el director. Me repulsan un poco esos documentales en el que el director cuenta su vida y dices, no, si a mí tu vida no me interesa lo que me estás contando del protagonista o las protagonistas de esa historia, ¿no? Y sobre todo en este caso, digo, es que tengo que quitar de mi historia, de efectismos, de historias. Entonces dije, joder, pues ya está, monto estas dos cosas. Claro, yo llego en diciembre que tenía un hueco de mis trabajos audiovisuales de los que saco dinero. Y claro, me empiezo a montar y claro, me encuentro, o sea, un mogollón de información, un mogollón que nunca había trabajado con tanta información en la cabeza, ¿no? Y dije, hostia, esto... Claro, porque yo ingenuamente pensé, hago un montaje de 70 minutos, porque un documental más largo es un coñazo, no lo ve nadie. Pero claro, yo empiezo ahí, me meto. Y veo cada vez más y más. Claro, porque yo también voy haciendo un aprendizaje, digamos, ese trabajo de investigación sobre el tema, no lo he hecho. Sí, me había leído el libro de Reyero, me había leído el libro de Manuel Rico, el periodista, pero sí, que es la leche. Pero a medida que iba, digo, hostia, es que esto es muy, muy, muy complejo. Y sobre todo, claro, en otros documentales me podía permitir el lujo de cambiar de tema sin querer, pero aquí estás contando un hecho muy concreto, con lo cual tienes que ser muy fiel a los hechos y a las declaraciones de las personas. Y entonces dije, yo hubo varios momentos que dije, ¿por dónde tiro? No, es que, de verdad, digo, ¿por dónde tiro? O sea, es decir, ¿qué hago? Entonces dije, joder, pues ya está, tú monta y lo que veas que es un contenido válido. Y entonces, claro, me encuentro con un contenido válido de 4 capítulos de 50 minutos. Claro, eso es inviable para salas. Y hay que moverse en salas porque es lo que te da, digamos, visibilidad, porque estrenas, eso te permite pues estar en una posibilidad de estar en una plataforma y vender la versión de 4 capítulos, ¿no? Porque eso es lo que te da, que estés en un festival, eso te da visibilidad. Entonces dije, bueno, pues monté eso y de ahí reduje a un montaje de 2 horas 3 minutos, que es lo que se proyecta en las salas de cine. No pude cortar más porque tengo que ser fiel a lo que hay. Y es un tema, no es fácil, porque han muerto muchísima gente, y entonces había que contarlo. Digamos, he quitado cosas de la versión larga, pero eran digamos, temas que no eran pertinentes a las muertes en sí, sino que eran, bueno, pues
temas que estaban colaterales, digamos, pero que no eran esenciales para contar la historia. Vale. Ahora preguntas más concretas, por ejemplo. Claro, si me voy tú córtame, ¿eh? No, yo sigo mi guión, tío, yo qué sé, yo ya... Tú tranqui. Yo sigo... habla todo lo que quieras. Yo aquí sigo... tenemos todo el tiempo. Claro, hay tarjeta, no hay... Sí, aquí no hay problema. Las imágenes de la Comisión de la Asamblea de Madrid son públicas, las puede coger cualquiera y hacer sus cosas, o tú qué tuviste que hacer, o qué permisos tuviste que hacer para poder... Porque a mí siempre me hablan de que cualquier imagen que sale en televisión son carísimas, es un dispendio absoluto y uno no puede ni permitírselas, porque sean de una televisión pública. Entonces, ¿tú cómo te lo montas todo esto? Claro, eso yo en muy mala fecha, el 31 de julio, escribo a la Asamblea de Madrid. Claro, porque eran ya principio de vacaciones. Digo, mire, yo soy... Claro, porque además ya levantaba la liebre. Es decir, tú una vez que ya vas a un sitio oficial, esas son imágenes públicas, o sea, el ciudadano puede verlas. Son públicas y tú no sé si hay que registrarse y tú puedes ver los plenos, puedes ver las comisiones, todo. Pero claro, una cosa es verlo y otra es utilizarlo para un documental. Y lo que tú hablas son imágenes de televisión. Esas sí que tienen unos derechos que son carísimos. Caros no, carísimos. O sea, eso es un presupuesto aparte que yo imposible me lo pudiera permitir. Pero esto no, estos son imágenes de la Asamblea de Madrid. Entonces me puse en contacto con ellos. Pasó agosto y no supe nada. Volví a insistir. Entonces, hemos tenido un problema con los mails y tal. Digo, mira, que estoy haciendo un documental y ¿puedo utilizar estas imágenes? Y me dijeron que sí. Y dije, pues ya está. Primero, con las imágenes de la Asamblea de Madrid. ¿Cuántas horas de grabación había? Yo hice un cálculo por el material que tenía en montaje, había como 50 horas, más o menos. ¿Tuviste las 50 horas? Sí. Entonces, y a partir de ver esas 50 horas, ¿cómo es el proceso de montaje? ¿Por qué eliges las que eliges y en qué criterio te basabas? Porque, además, me vas a contestar a esto, pero tu película es, casi toda la película, un 90%, found footage. Material de archivo. Bueno, más. O más. Es más. Porque es más. hay las 3 entrevistas, ¿no? Sí. Los planos aéreos de Madrid. Para desengrasar un poquito. Y ya está. O sea, todo es material de archivo y es un trabajo de archivo, de found footage. Entonces, de esas 50 horas, ¿cuál era el criterio o la idea que seguiste para elegir esta y no esta, elegir este trozo y no este? Digamos lo que usas, el montaje lo usas como guión. Vale. Entonces yo iba viendo y entonces en vez de escribir, pues montaba. Entonces de repente una declaración, pues la iba recortando. O sea, yo la separo por temas. Entonces de repente, pues hablaba de las residencias, hablaba de la medicalización de las residencias, hablaba de los protocolos, pero dentro de los protocolos de las versiones. Entonces iba cortando por partes, porque había temas comunes en muchos de ellos. Entonces fui haciéndolo así. Claro, lo difícil era llegar a decidir qué temas, ¿no? Claro, y sobre todo con este nivel de horas, porque claro, yo sí he estado... trabajando con 20 horas, pero no era todo de hablar. O sea, eran planos, eran historias, planos recursos, para que se nos entienda la gente, ¿no? Los planos recursos son los planos para tapar las entrevistas, ¿no? Y entonces, aquí no, entonces aquí era mucho más complejo. Entonces es un trabajo de limpia. O sea, vas cortando, habla de esto, y entonces lo juntas, vas creando temas en montaje, según montas. Y de ahí, pues, le vas dando un sentido. También es verdad que yo, el documental lo voy haciendo según mis propias dudas. Es decir, yo descubro que es una residencia, pues yo tenía una idea de lo que era una residencia, pero esa es otra. Las residencias que hay actualmente en España son otras. Entonces voy descubriendo y qué gente vive en las residencias. Claro, qué perfil. Entonces, todo eso, y entonces lo voy marcando con preguntas o títulos que van separando como las secuencias, pero son las propias preguntas que yo me hacía a mí mismo. Es decir, y entonces voy ahí. Sí, a partir de la pregunta montas el capítulo. Monta el capítulo, eso es. Y entonces voy ahí viendo y respondiéndome a esa pregunta. ¿Por qué? Pero es la misma... O sea, como la gran mayoría de la gente, o sea, nosotros tenemos un conocimiento, pero no tenemos un conocimiento exacto o exhaustivo del tema de las residencias o de lo que pasó en la pandemia, con lo cual de repente yo descubro muchas cosas que desconocía y entonces me pregunto y a raíz de eso pues lo voy montando
¿Y el material de archivo que se genera a través de la comisión ciudadana? Esto también había un montón de horas, supongo. Sí, pero fue menos. Fueron 2 días y no lo sé. Serían entre 8 o 10 horas o más, no lo sé, ¿no? Y ahí pero ya comparas con 50 no era nada, o sea, es decir, no. Y ahí era más también a partir de testimonio personaje, ¿no? Sí, eran totalmente declaraciones. Ahí sí lo que hice, si por ejemplo un tema se decía más en la comisión de investigación, tiraba más de la comisión de investigación, no por nada, sino para atacar me van a atacar igual. Pero en la comisión de investigación la gente tiene que decir la verdad, jura, o sea, que decir la verdad. Entonces el otro decir, es que bueno, la persona que ha salido de la comisión ciudadana pues es partidista, va de parte. Entonces, ciertos temas... si hacías un rollo espejo-reflejo, ¿no? Sí, tiro más de la comisión de investigación y tiro más de ello. En la comisión ciudadana lo bueno que tiene, que es algo que no se les dio voz, fue sobre todo a las familias y a las trabajadoras. Que digo trabajadoras no sí, hacer como el contraplano, ¿no? Claro, porque ahí está. Bueno, yo soy muy clásico, es decir, yo me gusta que el espectador se identifique con el protagonista. Y a mí, ¿para quién es el protagonista? Pues son las familias, que son los que han sufrido más. Entonces, claro, yo tenía que la gente, el espectador, se identifique con las familias, con lo que sufrieron, ¿no? Puedes volver a hacer eso. Sí, venga. Segundo Chuck. Lo que sí, no hay imágenes de los fallecidos. No hay imágenes. No. Esto es una idea, ya desde el principio no voy a poner ninguna imagen, o fue surgiendo a través del proceso. No. Porque hay películas que a veces sacan este tipo de imágenes, ¿no? Sí. Por ejemplo, imágenes, yo qué sé, no imágenes, digamos, oscuras, ¿no? O malas, sino imágenes de gente sonriendo, de gente que, no sé. Es que, bueno, yo hice... Cuando yo empecé a trabajar en la tele, en las productoras de tele, en aquella época se llamaban dramatizaciones, es decir, hacías con actores historias, ¿no? Entonces estaba basado en las personas que después salían en ese programa y tal. Entonces yo me acuerdo que hice una historia. Entonces, no me acuerdo que era la hermana de la persona que iba al programa, tenía un accidente. Claro, no teníamos medios para ver cómo se pegaba el coche el trotazo y tu ingenio, entonces, pues oía un ruido en off y de repente se veía una mano en un plano corto con sangre. Y me dijeron que eso al final se cortó porque en el programa la hermana de la que estaba en el programa empezó a llorar. O sea, es más fuerte el impacto visual de algo que no se ve. Y entonces dije, hay que tener muchísimo respeto. Y yo quería tener mucho respeto hacia las familias. De hecho, estaba manejando meter otras imágenes de pasillos y tal, mucho más tétricas. Pero dije, no merece la pena. Es decir, no merece la pena porque se va a distorsionar lo que yo quiero contar. Siempre digo lo mismo, o sea, yo apelo a la razón, no al sentimiento. Porque si apelo al sentimiento con el documental, se llora desde el minuto 1 y la gente se olvida de los datos que estoy dando y de lo que pasó realmente. Entonces, hay temas, primero, hay temas muy escabrosos en toda esta situación y no me he regodeado ni he entrado. Se cuentan porque hay que contar, pero no entro en ello porque es lo que digo, que es que hay que tirar de la cabeza, o sea, de la razón, no del sentimiento. Entonces, por eso intento no meter imágenes, no hablo del Palacio de Hielo, que en Madrid hubo un Palacio de Hielo que sirvió de morgue, aquello debe ser tremendo, o sea, eso. Entonces, todo eso lo evito, se cuenta cómo murieron, solos, todo el tema de cuidados paliativos, eso lo cuento, pero de una manera muy, muy delicada, que en el fondo yo creo que es bueno, porque al final es mucho más fuerte al contarlo de esta manera tan contenida, ¿no? Entonces la gente se queda como más diciendo, joder, me están contando algo duro, ¿no? Vale. Una vez llegas a esos 123 minutos de la película y tal, ¿se lo enseñas a la gente de la Comisión Ciudadana? Sí, bueno, se lo enseño, claro, es la primera. ¿Tu primer feedback quién es? Porque, bueno, antes de llegar a esto, espera, una pregunta más interesante. Esta es la pausa para cortar. ¿Lo haces tú todo en la película, menos la música? Sí. ¿Por qué necesitabas a un músico? Puestos ya con un programa de música, ¿no? ¿O por qué necesitabas ese tipo de música y contactaste con un músico? Bueno, es que siempre trabajo con el mismo músico, vale. Entonces ya somos... Bueno, antes éramos amigos y ya
¿Qué buscabas en la música? Porque la música para mí me parece fundamental. Vale. O sea, la música... Habría que tener mucho cuidado en esta película, ¿eh? Sí, porque están Para no hablando... enfatizar demasiado. Claro, es que la música, la gente está hablando constantemente. Es una música que no moleste, pero que esté ahí. O sea, es un trabajo difícil. O sea, porque no es como otras veces que... A mí me gusta mucho la música y siempre hay una música. Además, es una música que marca la historia. Pero claro, aquí había que estar como por debajo y en ciertos momentos. Es una música que esté, pero que no se note. Entonces, es un músico con el que siempre trabajo y que nos llevamos muy bien y yo creo que ha hecho un gran trabajo. Vamos. Estupendo, vamos. Entonces, una vez que acabo el documental, yo lo que hago es se lo enseño a las asociaciones, a Reyero, a Manuel Rico también. ¿Por qué? Porque yo lo que quería es que vieran que estaba hecho con muchísimo respeto hacia ellos y con datos, que era objetivo. Entonces, claro, lo vieron y alucinaron. Claro. Pues debieron alucinar igual que al leer el libro de Reyero. Porque, claro, para la gente que ha sufrido eso en sus carnes, les estoy poniendo en orden toda la historia. Porque ellos tienen una idea fragmentada, pero lo han vivido, lamentablemente para ellos, se la conocen la historia. Y para una tercera persona que no conozca nada de esto, le estoy contando una historia. Que para mí es el gran logro que yo creo que considero, lo que me siento orgulloso. Es decir, algo tan complejo de información lo he conseguido resumir en 2 horas, que me parece algo ya, vamos, de milagro. Entonces he conseguido reducir eso y que se cuente una historia. Entonces, al verlo, claro, se quedaron, vamos, ya dijeron, joder, pues te vamos a ayudar y todo eso. Entonces, gracias a ellas, a las asociaciones, estoy teniendo este éxito, si no sería impensable, porque yo no tengo dinero para la promoción. Lo empezaron a mover por redes, bueno, de todo, y de ahí estamos, si no sería imposible. Pero vamos, siempre mi idea era que lo vieran con las asociaciones, vamos. ¿Y alguno de ellos de las asociaciones te dijo algo que te pegó de alguna manera? Muchísimas. O sea, muchísimas. Bueno, supongo mucho agradecimiento, ¿no? Sí, pero mira, me envió un mail a una de las personas que sale en el documental, me envió un mail después, o sea, eso ya merece la pena hacer el documental. Después he tenido muchísimas muestras de cariño por parte de las familias, porque se sienten recompensadas, que se sienten reconocidas por su dolor. Pero eso de verdad, o sea, eso es un valor incalculable, o sea, que te tengan de esa manera y que te escriban esas cosas. A mí eso es, o sea, no lo puedo describir y es un agradecimiento enorme. Bueno, el otro día en una proyección me quedé alucinado y se acerca un hombre, estaban con su pareja y me dice, ¿te puedo dar un abrazo? Joder, y digo, hostia. Yo bueno, le gasté una broma, digo, ten cuidado con la cartera, la tengo aquí, pero lo digo de broma, porque yo soy muy bromista, pero es las muestras de cariño es impresionante, o sea, eso no tiene nombre. Y eso es que no tiene precio, no me repito más, no tiene precio. Porque quizá tu película es la única justicia que van a tener. Sí. Quizás, a mí me gustaría pensar que no, pero viendo cómo funcionan las cosas en esta sociedad o en este planeta. Claro, porque una cosa es la justicia, o sea, la responsabilidad ante la justicia, que eso va por un camino, que estaremos de acuerdo o no, pero es largo y a saber por dónde va. Por ahora no va bien, digamos, para las familias. Y otra es la responsabilidad política. Entonces parece que porque ganes unas elecciones, parece que hace borrón y cuenta nueva de las acciones que has hecho antes. Entonces, también en el documental trato uno de los temas, es la responsabilidad que tenemos como sociedad ante eso. Lo trato de pasada porque ya no me da tiempo. Pero es que creo que como ciudadanos y como sociedad tenemos que pedir explicaciones a nuestros políticos, del signo que sean. Entonces, no puede ser, no podemos estar, o sea, sin decir nada y callarnos ante esta situación. Esta o todas. Es decir, un político o una política no puede hacer lo que le dé la gana, y así de claro, y que quede impune. Entonces, no todo vale. Y el problema es que ahora parece que todo vale. Vale. Me has dicho que lo primero que haces con el documental, ¿qué es? O sea, la familia. Moverlo por redes. Bueno, después lo mueves por redes para que tenga visibilidad y tal, pero no hablaste con alguna... con cines o festivales directamente. Sí, o sea, una vez que se lo enseño, las asociaciones,
joder, te vamos a apoyar porque esto se tiene que saber. Claro, es lo que hablabas antes, es la recompensa que tienen, que esto se conozca, ¿no? Y empezamos a moverlo por redes sociales. Y a raíz de eso, claro, yo hago gestiones, porque claro, yo mis otros trabajos los he distribuido yo, claro, lo que uno puede, o sea, es la realidad. Y entonces, claro, hice gestiones para ver si me lo podía distribuir una distribuidora. No conseguí distribución, con lo cual la distribuí yo con los contactos que había hecho con mis anteriores proyectos. Y un festival se pone en contacto conmigo directamente, pero por ese movimiento de redes, que es el Cine Europa de Santiago de Compostela, y me dice, mándanos una copia que queremos ver el documental por la posibilidad de estrenarlo allí y que esté en una sección. Entonces ese movimiento fue creándolo. Yo lo estreno en Los Verdi y fue tal el éxito que en menos de 24 horas el pase primero se agotó. Se tuvo que hacer otro segundo el mismo día y de repente vamos llenando. No es una distribución convencional o ortodoxa, sino vamos poniendo unos días a la semana, porque hay que darse cuenta que nosotros esto es un proyecto súper independiente, muy independiente, con lo cual no puedes estar 3 o 4 semanas porque entonces te hundes. Tú vas, digamos, el esfuerzo lo optimizas, ¿no? Te lo vas poniendo 2 días. Sí, sesión, experiencia, ¿no? Claro, exactamente. No, experiencia ahí porque va ganando el cine. O sea, tú llenas y el cine te dice directamente ¿cuándo volvemos a poner? Montar la sesión como experiencia para el espectador y para beneficio del cine, ¿no? Claro, lo va llenando. Entonces, de repente, eso empieza a ir a más. Y entonces yo, claro, como me pico conmigo mismo, digo, bueno, pero en Madrid no, vamos a intentar que sea fuera de Madrid. No. Y entonces, pues, se consigue un pase en Barcelona, otro en Lleida, se consigue no en Madrid capital, en Villalba, en Alcorcón, se va a hacer otro en Coslada, entonces va un poco así. Entonces de repente en este proyecto, en vez de ir yo detrás de la gente o de las empresas, me van llamando a mí. Y entonces pues van surgiendo estas cosas, ¿no? ¿Y a Cine Europa fuiste? Fui. Se ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Pues la verdad que muy bien. Fueron 2 pases con coloquio. Joder, los coloquios fueron súper interesantes, muy interesantes. De hecho, fue el estreno, porque fueron 2 días antes. Bueno, hay que agradecer al festival, porque me iban a proyectar más tarde, pero dije, oye, que estreno el 13 y tenía que ser estreno con ellos. Vale. Y joder, lo hicieron muy bien, fueron encantadores, fue una experiencia muy bonita. Un festival que descubrí, que tienen un montón de películas. Y la verdad, los coloquios fueron muy interesantes. La gente me preguntó, y el último coloquio pues me tenía que ir al tren. Pero si no me quedo allí hablando, fue la verdad que una experiencia. Y el trato buenísimo, estuvo muy bien. Vale. Lo que no sé si fui a una sección competitiva o no, me da igual. El hecho de estar ya para mí era un éxito. O sea, con lo cual para mí estar en... No soy muy amigo de esto de la sección competitiva. Sí, bueno, hombre, si te dan un premio viene bien, que te diga porque sales en prensa. A mí me gustaría que si te seleccionan en un festival ya te diesen un dinero. Claro, bueno... Por la selección ya me parece muy importante porque hay muchísimas películas y eligen unas pocas. Ya. Entonces es muy difícil entrar en un festival, ¿no? Entonces pienso yo que se debería de remunerizar... De otra manera, pero bueno, sí, bueno, ya son cosas de cada uno. Bueno. Vale, ¿qué te ha enseñado a nivel cineasta haber hecho esta película donde el 90 y pico % era material de archivo, que era como, no sé si era la primera vez que te enfrentabas a tanto material de archivo? Sí, la verdad que sí, era la primera vez que me enfrentaba a tanto material. Hombre, de todo aprendes, de todas las experiencias aprendes, es lógico, ¿no? Lo que pasa es que, claro, durante estos años he tenido la habilidad de ir aprendiendo a manejar programas de edición y te facilita. Claro, esto hace unos años me hubiera vuelto loco. Claro, porque lo monto yo directamente. Otra cosa es que montes con un montador, con lo cual eso ya es otra cosa. Pero, pues, no sé qué esencialmente algo en concreto me ha enseñado. Todos los proyectos te enseñan. La verdad que lo que sí es que sabía que estaba haciendo algo social, es decir, que no que tuviera esta repercusión, que no me la imaginaba eso, no, pero que sí por lo menos ibas a denunciar unos hechos. Entonces me parecía muy interesante, ¿no? Dijo, pues mira, no sé si lo verá gente, pero por lo menos yo lo hago y ya está ahí. Sí, no, es lo bueno que tienen los documentales. Son documentos, nunca mejor dicho, y son así. Entonces, y bueno, pues quedará ahí y si no lo ve nadie, pues en el futuro algún investigador que diga, oye, ¿qué pasó durante la pandemia en Madrid? Pues lo mira y ya está. ¿Y a nivel personal? ¿Qué has aprendido y desaprendido al haber hecho esta película? He aprendido más al tema personal. Por ejemplo,
Me parece que la situación de las residencias, el modelo de residencias es lamentable en el que hay en España. No conozco el resto en Europa, ¿eh? Me parece lamentable. No sé cómo debería ser. O sea, sigue siendo lamentable hoy en día. O sigue siendo lamentable hoy en día, a pesar de que han pasado 4 años. Me parece lamentable cuando somos una sociedad que tenemos una esperanza de vida, la segunda o la primera en todo el mundo, y estas residencias no pueden estar así. Yo no sé cómo tienen que ser, porque no lo sé. Pero lo que sí sé es que no pueden seguir como están. Y la sociedad tiene que cambiar, hacer frente a este tema, a cómo se tratan las personas mayores. Me ha hecho descubrir lo que es una residencia, qué gente vive en esa residencia, cómo se les trata. Y es muy, muy triste. ¿Por qué? Es igual, cuando tú piensas, a mí me saca de quicio pues que haya un maltrato a niños y tal. Pero parece que acá los niños, como pues son niños, vamos a luchar por ellos. Las personas mayores son, entre comillas, como niños. Son personas que necesitan nuestro apoyo, nuestro cariño, y han dado todo por nosotros. Entonces me parece muy triste que una sociedad no haga por ellos algo tan elemental, que tengan unos últimos años de vida lo más dignos posible. Y con las residencias que hay ahora, no los tienen. Yo siempre he pensado que vivimos en un planeta muy mercantilizado, ¿no? Entonces, cuando no eres útil, da igual lo que sea de ti, ¿no? Siempre lo he pensado, ¿no? Entonces, por eso existen este tipo de trato a las personas mayores, las residencias, este trato súper desigual que hay, ¿no? Tengo este problema, lo meto en la residencia y me lo quito, sí, no lo veo. Porque yo en mi vida tengo que hacer muchas cosas, tengo que producir y ganar dinero y hacer esto y hacer lo otro. Nos estamos olvidando un poco del tema emocional. Vienen pandemias, vienen catástrofes y volvemos. Pero yo creo que somos de memoria fácil y rápida. O quizás no tenemos ni memoria. Me cuesta creer que los sapiens tengamos memoria, porque lo olvidamos todo de una manera brutal y pasamos página aparentemente, luego no. Supongo que luego el alma está muy inquieta, muy oscura. Pero todo pasa muy rápido. Vivimos enganchados al tren de velocidad crucero, un poco. Ahora una cosa que me gustaría saber. Una vez la película acabada, ¿a qué cineasta se parece tu película? ¿O a qué película se parece? Joder. Porque es una película, para mí es una película social, es por supuesto una película política, como todas las buenas películas sociales o que hablan de la condición humana son políticas. Yo, por ejemplo, me acuerdo de Sidney Lumet, Oliver Stone, ¿no? En el sentido de crear tensión a través de lo cotidiano, ¿no? Y a través del montaje ir creando ese diálogo no real, porque tú creas un diálogo entre la Asamblea de Madrid y la Comisión Ciudadana. Sí, parece que estén todos en el mismo sitio. Sí, vamos a ver, yo cuando las cosas que hago, yo lo que intento siempre es entretener. Lo primero que tengo que hacer es entretener. Y una vez que entretienes, tienes que dar tu mensaje. Vale. Sea ficción o documental, ese es mi ideario. Tú entretén, porque el espectador paga para estar entretenido, lo primero. Ya sea llorando o riéndose en una comedia, que esté entretenido, y después tú lanzas tu mensaje. Entonces, claro, yo le he intentado... es que es difícil como explicarlo. Es muy difícil, porque la verdad que me sentía a veces un poco mal, porque digo, es que estoy metiendo una tralla de información que no sé si somos capaces, o sea, un espectador, ni yo mismo como espectador soy capaz de soportar. Entonces dije... Tiene el componente de thriller judicial, ¿no? Que sí, se llama, ¿no? Por eso te decía yo, el Oliver Stone, Lumet, por ejemplo, la última película de Clint Eastwood, todo este rollo de eso, ¿no? De la atmósfera, ¿no? Tensa, claro. Densa, ¿no? Sobre dirimir, ¿no? Un caso, ¿no? Sí, pero sin ningún alarde estético. No, la estética al servicio de lo que se está contando. Claro, porque no ni embellecerlo, ni sensibilizarlo, ni hacer algo emotivo, ¿no? Por ejemplo, hay un momento muy duro en tu película, que hay un testimonio en la Comisión Ciudadana que está casi todo el rato llorando, a punto de llorar, y ahí... Claro, es tu mirada de decir, ¿qué hago? ¿Lo dejo? ¿No lo dejo? ¿Va a parecer demasiado fuerte? Porque claro, cuando tú ves un testimonio y empieza a llorar, es duro. ¿Qué hago? ¿Lo dejo? ¿Sigo filmando? ¿No sigo? ¿Lo corto esto?
Sí, no, eso es ahí. Por eso he intentado ser lo más comedido, pero a la vez tienes que contar la historia. O sea, porque tú no puedes obviar que la gente murió y que murió en unas circunstancias lamentables. Entonces, por eso digo que cuento, pero intento contar lo justo. Y de verdad intento ser lo más comedido, no entrar en temas escabrosos ni nada de eso. Simplemente, y sí, sobre todo que vayan creciendo y jugando, o sea, pero también, o sea, es la propia descubrimiento que yo hice del tema. O sea, yo lo que hago, fui descubriendo y dije, bueno, voy a poner el descubrimiento como yo lo fui descubriendo, para que lo vean los demás. Y eso fue, ¿no? Y yo la verdad que sí, me siento orgulloso de haber ordenado muchísima información, muy compleja. Porque la gente dice, claro, es que los protocolos fueron los que mató a la gente. Joder, si fuera eso... Ya. Si fueran los protocolos que mató a la gente, ya bastantes políticos estarían en la cárcel. Y no es tan fácil el tema. Es que se dieron una serie de circunstancias, de decisiones, que unas implicaban a otras y que se solapaban. Con lo cual eso lo tienes que explicar. Por eso es tan largo el documental, porque se explican muchas partes de ese mismo problema. Pues si fuera todo tan fácil en la vida, pues ya te digo, pues estarían varios consejeros y la propia presidenta metida a la cárcel, pero no es así, no es tan fácil la vida. Y este caso, pues es como la vida, muy compleja. Vale, Juanjo. Ahora para terminar, quiero que me recomiendes una película que hayas visto hace poco y te haya encantado. Mira, porque hablando de memoria, tengo mala memoria. No, pero porque me ha gustado. Me ha gustado. Bueno, he visto 2 series porque son no son al uso, es decir, a mí me gusta, o sea, decir, ¿no? Pero son un poco van a contracorriente. Una es Querer, una de Movistar. Te iba a decir, tiene que ser Querer, yo también la he visto. Claro, Querer, y después una que está en Filmin, que es de una historia de amor que dura 20 años, vale. Es inglesa, yo soy muy malo por los nombres. Vale, pero y ¿Querer por qué? Querer, mira, ¿sabes por qué? Primero, por el tema que trata. Porque no me están contando la historia de un detective, que yo también escribo historias de detectives y de policías y todo eso, y me gusta mucho el thriller, pero está contando un tema muy concreto, que es el de la violencia de pareja en una pareja, ¿no? La violencia del hombre sobre la mujer, machista sobre una mujer, ¿eh? Y eso queda entre las 4 paredes de una alcoba, pero sobre todo lo que me gusta es cómo se ha tratado. Lo que hablábamos antes, es contenida, vale. No hace ninguna alarde, es la leche, por eso merece, o sea, no estamos aquí hablando, el marido es un machista, y da golpes y mata, y no sé qué, va todo como muy sutil. Es tan sutil que te estremece más aún. Y por eso a mí me gusta esa, bueno, aparte que está muy bien interpretada, puedo poner a hacer críticas a algo del guión y tal, pero bueno, por sacarle punta a algo de tertulia, digamos. De tertulia, hagamos una tertulia. Pero, chapó por esa serie. Sobre todo cómo está contada. Es que está contado y es que te lo cuenta un poquito. Te lo intuyes. Después las interpretaciones del matrimonio, Pedro Casablanca y la que hace de su mujer, que no sé cómo se llama. Lo hacen tan bien. Los hijos. Bueno, ahí yo tengo con uno de los hijos que yo creo que estropea, pero eso no podemos grabar. Pero está tan bien, y cómo está contado, que te estremece mucho más. Te hace pensar diciendo, hostias. Y a mí es la serie que... Y esa otra, que no me acuerdo, son de 2 nombres, es una historia de amor durante 20 años de una pareja que se van encontrando, se entendiendo y tal. Y también está igual, porque es una historia que no es lo típico y está contada de una manera tampoco no típica. O sea, con concisión, con tal, ¿no? Pero en este caso, digamos, a lo mejor la de Querer, por el tema del documental, que también es un tema muy conflictivo y muy duro, que es el maltrato en pareja, pues me parece que está muy bien contada por eso, porque te estremece más por como lo cuenta. Vale, pues Juanjo, un placer hablar contigo de tu película. No hablamos más. 7291, 7291. Espero que te haya gustado esta charla. Sí, muy bien, muy bien. Gracias por la película, por este ratito. Y yo siempre digo, hasta la próxima película. Claro, hombre, por supuesto. Qué bien.